Praga es una ciudad multifacética y misteriosa. Llegó a ser una fuente de inspiración para Kafka, que creó sus obras surrealistas y lúgubres. Fue la ciudad que le ayudó a Mozart a escribir la ligera y airosa música de la Sinfonía Praga. El corazón de Praga lo constituye la antigua plaza de la ciudad vieja. Está situada en el casco histórico de la ciudad y está rodeada de casas urbanas. En su vida vio tanto las solemnes procesiones de coronación como revueltas de los ciudadanos y ejecuciones crueles. Al bajar la mirada al adoquinado, ustedes verán unas placas de color dorado. Estas marcan el paso del meridiano 14, así llamado Meridiano de Praga. Dicen que si se pasa por las placas y se pide un deseo, este deseo se cumplirá seguramente. Ya es hora de empezar a conocer más detalladamente la plaza. Y para comenzar, hablemos de sus lugares de interés más destacados y famosos. El campanario del Ayuntamiento de la Ciudad Vieja es tal vez el edificio más famoso de la plaza. En el año 1338, cuando el rey Juan I de Luxemburgo le otorgó a Praga Carta Real, el ayuntamiento llegó a ser centro de autoadministración municipal. Durante el siglo XV en la torre se montó el famoso carrillón del reloj de Praga, llamado Orloj. El reloj fue instalado en el muro sur del campanario. El carrillón de Praga es un reloj astronómico, uno de los más notables lugares de interés de la ciudad. Existen un montón de mitos acerca de cómo fue construido el carrillón de Praga. Según uno de estos mitos, el Consejo de la ciudad de Praga mandó cegar a Janus, creador del reloj astronómico, para que no pudiera construirse una copia de su obra en el futuro. Inconsolable, el relojero destruyó el mecanismo del reloj. Pudo ser reparado solo medio siglo después. Las partes más antiguas del carrillón fueron creadas en 1410. Los discos de calendario y figuras alegóricas se añadieron casi un siglo más tarde. Cada día y cada hora desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, a la gente que pasea por la plaza les espera un espectáculo extraordinario. En la parte alta del reloj se abren las ventanas y aparece una hilera de los 12 apóstoles que pasan uno tras otro. Por el carrillón de Praga se puede determinar el tiempo local, la fase de la luna, la cantidad de horas que quedan hasta la puesta de sol y muchas otras cosas. Sobre los adoquines cerca del ayuntamiento están las 27 cruces con los símbolos de espada y corona de espinas. Precisamente en ese lugar perdieron la vida los 27 participantes de la rebelión contra la dinastía de los Habsburgo. En la plaza están ubicados dos templos majestuosos. La iglesia de la Madre de Dios de Tin es uno de los templos góticos más famosos de Europa. Durante el periodo de las guerras husitas, justamente aquí se reunían los partidarios de Jan Hus. Más tarde, la iglesia llegó a ser el templo principal de los calixtinos. Los calixtinos eran husitas moderados que se distinguían de los católicos ortodoxos, por lo que insistían en efectuar la comunión eucarística no solamente con el pan, sino también con el vino. En el interior de la iglesia de Tin se guarda el más antiguo órgano de Praga, creado en 1673 por un maestro alemán, así como la tumba del astrónomo danés Tycho Brahe, que sirvió en la corte del emperador Rodolfo II. La iglesia de San Nicolás es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura del Alto Barroco. La iglesia pasó de mano en mano muchas veces y en su tiempo fue la parroquia de la Ciudad Vieja, una iglesia benedictina, así como un depósito y una sala de conciertos. En el año 1871, la iglesia fue adquirida por la Iglesia Ortodoxa Rusa y a partir de 1920 llegó a ser el templo principal de la Iglesia husita checoslovaca. Ustedes ya habrán podido notar que en la plaza no se puede encontrar dos edificios semejantes. Prácticamente cada casa de esta plaza tiene su historia muy curiosa e interesante. Conozcamos un poco más de estas historias. El Palacio de los Goldskinski se considera el edificio más bello de Praga de estilo rococó. A finales del siglo XIX, en una de las partes del palacio estaba el gimnasio alemán, al cual asistió Franz Kafka. Y en la parte derecha del mismo edificio se situaba la tienda de su padre. A partir del año 1949, el palacio pertenece a la Galería Nacional. Aquí se presentan una tras otra exposiciones de interés. Se guardan grabados y dibujos de Durero, Rembrandt, Goya y Picasso. El museo posee la mayor colección de dibujo y artes gráficas del mundo. La Casa de la Campana de Piedra, una torre-palacio de 3 plantas, fue erigida en el siglo XIII y es uno de los edificios más antiguos de Praga. Hace tiempo, aquí vivió el rey Juan I de Luxemburgo y ahora en este edificio tienen lugar exposiciones y conciertos. En esta casa antes se situaba la farmacia de la Corona de Oro. Se considera que a la dinastía de sus propietarios le otorgó privilegios el mismo rey Carlos IV.
En el siglo XIX en el edificio se estableció una cafetería, y muchos literatos checos eran sus visitantes asiduos. Y aquí también estaba situada una farmacia, la famosa farmacia del unicornio blanco. Su nombre tendría un sentido simbólico. La Virgen que está domando al unicornio es una alegoría de una boda alquímica. Y cabe mencionar que cada boticario de aquellos tiempos era un poco alquímico. A finales del siglo XIX, esta casa fue adquirida por el librero Alexandro Stork, que decidió reconstruirla y hacer las reparaciones necesarias. Es curioso que al haber desmontado una pared entre las plantas, fue descubierta una pequeña capilla con una alcoba, en el centro de la cual había una mesa con una espada sobre ella. Hasta hoy no se sabe quién fue la persona que había emparedado la capilla y había puesto el arma allí. En la Casa del Unicornio Dorado, en el año 1781, fue inaugurada la primera sala de lectura en Praga, que estaba destinada a los interesados en leer publicaciones periódicas. Además, hubo tiempos cuando aquí se situaba el hotel en el cual Ludwig van Beethoven vivió unas semanas. Esta casa tiene relación con otro compositor destacado. En 1848 inauguró aquí su escuela de música Bedřich Smetana, el célebre fundador de la música clásica checa. Se considera que el nombre de esta casa, del minuto, proviene de la palabra checa minuciosny, o sea en español, menudo o fraccionado, y eso evidencia que esta casa sirvió para la venta del tabaco y otros artículos pequeños. Existe también otra versión, según la cual antes aquí se encontraba la tabaquería del negociante holandés Minuit, que llegó a ser famoso por comprar en el año 1626 a los nativos una parte del territorio que hoy en día ocupa Nueva York. En esta casa pasó la niñez el célebre escritor Franz Kafka. La Casa de la Mesa de Piedra recibió su nombre gracias al signo de la mesa de piedra que antes había sido el emblema de cambistas. Hace tiempo, la casa se había llamado precisamente así, de los cambistas. En los años 1910 y 1911, en este edificio dio conferencias Albert Einstein. La casa tiene fama de ser el lugar donde él formuló por primera vez en público su teoría de la relatividad. En la casa del caballero Christoph está situada una tienda de antigüedades y réplicas de armas y armaduras a partir de la época de la Alta Edad Media hasta el siglo XIX. La tienda fue fundada por los hermanos Christoph, consultores de episodios históricos en películas de argumento. Los hermanos participaron en la creación de películas famosas tales como Destino de Caballero, Blade 2 e Hidalgo, Océanos de Fuego. Justo en el centro de la plaza, en el año 1915, fue erigido el monumento al héroe nacional checo Jan Hus. Las disputas acerca del lugar donde se debía construir ese monumento duraron 13 años. Inicialmente, fue planeado que Hus sería representado durante sus sufrimientos en la hoguera, pero como resultado del concurso celebrado, ganó un proyecto menos conservador realizado en estilo moderno. En el año 1926, al pie del monumento, aparecieron dos copas a las cuales condujeron el gas. El fuego debía arder durante los días festivos para memorizar el sacrificio de Jan Hus, pero se apagó durante la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, el monumento fue estropeado considerablemente. Unas bombas explotaron muy cerca, una de ellas justo en los peldaños del monumento. Ahora, la parte frontal de la escultura está dañada, y el agua penetra dentro del monumento. Por esa razón, se está restaurando esmerada y cuidadosamente. Además, de momento se habla de la posible restauración de las copas que contienen el fuego ardiente. La plaza de la Ciudad Vieja no es el único lugar de interés de la parte antigua de Praga. Les invitamos a esta ciudad tan hospitalaria para que den un paseo por el Puente de Carlos con sus estatuas majestuosas, vaguen por los estrechos senderos del cementerio judío y para que disfruten de una de sus muchas cervecerías o cafeterías acogedoras. Los habitantes de Praga siempre estarán encantados de verles.